Pues aquí tenemos la definición de lo que sería el teorema de Bolzano. Y vamos a explicar primero qué son todos los símbolos y a qué nos referimos en este teorema. Si f es una función la cual es continua, es decir, cumple la definición de continuidad en un intervalo cerrado y acotado, toma valores de signo contrario, es decir, que tome uno positivo y otro negativo, entre dentro de ese intervalo, entonces tendremos un punto por el cual, un punto C, dentro de ese intervalo que corta el eje y por lo menos tendremos, o sea, al menos vamos a tener uno. No nos asegura si tenemos más, pero al menos tenemos uno. Al menos, muy importante esta palabra. Para asegurarse si tiene más de uno habría que utilizar la derivada. Pues vamos a explicarlo poco a poco. Imaginemos que tenemos esta función. Vamos a traducir nuestro teorema de Bolzano a nuestra definición. Nuestro teorema de Bolzano a esta función que tenemos aquí. Imaginemos que tenemos esta función. Vale. Tenemos primero que ver que sea continuo para poder utilizar Bolzano y saber si tiene una solución que corte por lo menos al eje X. Primero, tenemos que analizar que sea continua. Si es continua, de momento vamos en un buen paso. Después tenemos lo siguiente. Analizamos lo que nos pone. Intervalo AB cerrado. Eso nos quiere decir que tenemos un extremo A y un extremo B, los cuales van a estar incluidos dentro de nuestro intervalo. Es decir, que los vamos a tener en cuenta. Tomamos el valor del extremo A, en este caso tomamos su valor, y también el de B. Tenemos valor de f de A y tenemos valor de f de B. Esto es la imagen. Si tenemos una imagen positiva y pasamos a una imagen negativa, analizando cada extremo, es decir, el extremo de intervalo es el A, pues calculamos f de A. El otro extremo es el B, pues calculamos f de B. ¿Qué pasa? Imaginemos que nos da lo siguiente. Imaginemos que tenemos esto aquí. O sea, esta es nuestra traducción. Hemos calculado ahora los extremos. ¿Vale? Tenemos f de A y f de B. Ojo, si f de A en un extremo está por encima del 0, es decir, las imágenes de la función que son positivas, ¿vale? Mayores que 0. Si estamos después con f de B por debajo de 0, entonces las imágenes son negativas. Entonces, si la función comienza en f de A y pasa a f de B, va a tener que pasar por el 0, ¿no? Va bajando y va a tener algún momento que pasar por el i igual a 0. Y por el i igual a 0 corresponde con el eje X. Pues por el eje X ahí es donde tendríamos la solución de la dicha ecuación en igual a 0. Si cada uno se encuentra en una parte, uno en la positiva y otro en la negativa, ojo, en este caso hemos puesto que f de A está en la parte positiva, podría estar en la negativa y f de B en la positiva. Pero si f de A está en positiva y f de B está en la parte negativa o viceversa, entonces podemos decir o podemos afirmar, mediante el teorema de Bolzano y teniendo en cuenta más factores, que va a tener que pasar por el igual a 0, que es donde está el eje X. Es decir, que va a tener que cortar al eje X en algún punto, al menos 1. Y eso si lo traducimos a nuestra función, si la graficamos, pues tendríamos f de A de un signo, f de B de signo contrario. Ojo, no tienen que ser la misma cantidad, ¿vale? Por eso nos pone que f de A por f de B menor que 0, ya que un número positivo por un número negativo nos va a dar un número negativo. Y un número negativo por un número positivo nos va a dar un número negativo. ¿Cómo denominamos los números negativos? Pues los que son menores que 0. Entonces, o uno es positivo y el otro es negativo, que nos da negativo, o el otro es negativo, o el primero es negativo y el segundo positivo, que nos va a seguir dando negativo. Es decir, la función, si este es positivo y este es negativo, f de b y f de a, pues va a tener que pasar por la fuerza, siendo continua, por supuesto, por algún punto del eje X. Puede que no sepamos cuál es ese punto C, pero sabemos que va a pasar por algún... Ojo, y aquí nos especifica algo muy importante en la anotación, porque mira, pone existe un C perteneciente al intervalo AB, pero ahora lo pone abierto. ¿Por qué lo pone abierto? Porque si ya sabemos que f de A es mayor que 0 o menor que 0, en este caso que sea distinta de 0, y f de b también sea distinto de 0, f de c va a ser igual a 0, con lo cual ya no puede pertenecer al intervalo cerrado, porque A y B ya están cogidos y ya tienen un valor determinado, que sean mayor que 0 o menor que 0. Pues una vez explicado este teorema, el teorema de Bolzano, lo que vamos a ver ahora son ejemplos para saber cuándo tiene una solución o tiene al menos una solución, que no es lo mismo. Veámoslo. Aquí tenemos 3 ejemplos por los cuales vamos a intentar ver si se aplica el teorema de Bolzano. Vamos a ver qué posibilidades tenemos, ¿no? Primera posibilidad, tenemos una función f de x por la cual tenemos f de b y f de a determinados en nuestro eje y, o sea, las imágenes de la función. Vale, vamos a ver que f de a en este caso va a tomar un valor positivo y f de b va a tomar un valor negativo. En este caso, ¿cómo podemos saber que solamente pase por un punto aquí? Pues muy bien, utilizando la derivada. La derivada, si recordáis, en funciones con las cuales tenemos, por ejemplo, una función así, tenemos máximos y mínimos. La derivada es la pendiente de la función en ese punto, pero si la pendiente es justamente horizontal, o mejor dicho, paralela al eje X, es decir, en este punto, por ejemplo, la pendiente es esta, ¿vale? Pero en este punto de aquí, en ese máximo de esa función, en ese supuesto caso, o en este mínimo de la función, la pendiente va a ser paralela
al eje X. Si la pendiente es paralela al eje X, entonces la pendiente es 0, porque la pendiente no sube ni baja. ¿Vale? Repito, pendiente en este caso será distinta de 0, pero en este caso máximos y mínimos de la función será igual a 0. Entonces, si en el intervalo AB, mejor dicho, si a f de x le hacemos la derivada de la función, es decir, cogemos la derivada de la función f de x, f' de x, y buscamos dentro del intervalo, ojo, si puede tener derivada, pero si está fuera del intervalo no nos interesa. Si hacemos la derivada y la igualamos a 0, entonces encontramos los puntos donde se cumple que la pendiente es 0, es una recta paralela a la horizontal. Y después decimos, anda, mira, hemos hecho f' de x y la igualamos a 0. Vale, muy bien. Primera cosa, si la función, es decir, f' de x, no tiene ningún valor por el cual sustituirnos de 0, es decir, que si hacemos f' de x igual a 0 y no encontramos ninguna solución, entonces la función o siempre crece o siempre decrece. Y con eso tendríamos que, si en toda la función siempre crece o siempre decrece, entonces cojamos un intervalo de la función, también va a crecer o decrecer. Entonces no va a haber ningún tipo de problema. Ahora, si encontramos que f' de x es igual a 0 y encontramos valores de x, los cuales hagan que la derivada de la función sea igual a 0, tendremos que ver si están dentro de nuestro intervalo. Si están dentro de nuestro intervalo, entonces vamos a ver que podemos tener más soluciones o no. Que si no están dentro de nuestro intervalo, pues entonces no nos interesan. Y podemos decir que en ese propio intervalo la función no va a tener pendiente 0 en ninguno de esos puntos y por lo cual podemos decir que solamente tenga una solución. Y con este ejemplo llegamos al siguiente, que es justamente el que estamos viendo. Aquí, en esta función, podemos ver que corta en un punto y corta en otro. Pero imaginémonos que no sabemos graficar la función y nos dan solamente la función. ¿Cómo podemos saberlo? Primero, hallamos f de a, f de b, sabiendo que la función, por supuesto, es continua dentro de este intervalo, f de a y f de b. ¿Vale? Muy bien. Vemos que tienen distintos signos, ¿vale? Signo negativo, signo positivo, con lo cual, de momento, va todo bien. Y ahora, podemos saber que al menos uno punto de corte en el eje X va a tener. Eso está claro, pero ¿tendrá uno o dos? Pues hacemos la derivada de la función. Hacemos f' de x y ahora nos va a dar que tenemos dentro del intervalo dos puntos, con lo cual la pendiente, o sea, la derivada es 0. Que son este punto y este punto, en C y en D. Entonces, en estos dos puntos la derivada de la función es 0. Pues en todo caso, entre A y C habría que estudiar otra vez el teorema de Bolzano para saber si cortan un punto. Entre C y D habría que estudiar el teorema de Bolzano. Y entre D y B también habría que estudiar otra vez el teorema de Bolzano. Habría que estudiar el teorema en distintas partes para saber si corta al eje X o no. Y después tenemos el último caso, que es el más fácil de todos. Si dentro de un intervalo AB la función no es continua, en este caso tiene una discontinuidad de salto finito, bueno, inevitable de salto finito, por supuesto, que si no sabéis lo de las continuidades, tenéis ahí el vídeo de discontinuidades. Y el último caso es el más fácil, porque como la función ya no es continua, no podemos asegurar que el teorema de Bolzano funcione. Con lo cual, es así de simple. No podemos saberlo. El teorema de Bolzano no se cumple con este caso, porque la función no es continua. Y hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.